Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Robo. Tortura. Asesinato. Un cártel de drogas dispuesto a todo por proteger su negocio. No importa quién se cruce en su camino. El FBI y la policía de Nueva York libran una batalla conjunta en su contra, arriesgando sus vidas al infiltrarse para develar los secretos de bandas de drogas mortíferas y derrotarlas desde adentro. ¡Manos arriba! Los archivos del FBI. En la década de los 80, las calles de Nueva York estaban inundadas de crack. Una ola de violencia amenazaba la ciudad. Carteles colombianos traían la cocaína y manejaban sus operaciones con mano dura. Soy Jim Kallstrom, exdirector del FBI en Nueva York. Agentes debían infiltrarse dentro de un círculo criminal complicado, protegido por un código de silencio tratando con asesinos. Un paso en falso podía ser fatal. Operación Carga Marítima. El crack de la cocaína es barato, fácil de hacer y muy adictivo. Una vez en las calles, desata crímenes violentos. ¿Tienes problemas? ¡Estás a punto de detenerlos! La mayoría de las masacres ocurren en las calles entre adictos y traficantes. Pero también hay víctimas inocentes. El detective de la policía de Nueva York, Richard Ippolito, trabaja en narcóticos. El dueño de un restaurante chino salió una noche y había un par de individuos involucrados en drogas que hacen lo que sea por conseguir su próxima dosis. Este hombre tenía dientes de oro y no les importó asesinarlo. Le dispararon y mientras yacía muerto en el suelo, sacaron sus cuchillos y comenzaron a sacarle los dientes. En Nueva York, la epidemia de crack empezó a finales de los 80. El teniente de la policía de Nueva York, Mike Geraghty. Eran tiempos muy violentos. Había guerras territoriales. Había quien controlaba cierta esquina. Si alguien quería vender allí, le disparaban desde un vehículo. Estábamos perdiendo a nuestros jóvenes y a transeúntes inocentes en estos tiroteos. Subieron los índices de criminalidad. Estaba fuera de control en ese entonces. ¡Manos arriba! Pero arrestar uno a drogadictos y traficantes no ayuda a detener la arremetida. Es una historia sin fin. Es un flujo constante. Por uno o dos que se detienen, hay otros para reemplazarlos. La única forma de detener el flujo de narcóticos es encontrar a las organizaciones que importan las drogas y desmantelarlas. Tengo un buen abogado. Para lograrlo, el Departamento de Justicia crea el Grupo de Tareas sobre la Delincuencia Organizada y de Represión en materia de drogas, conocido como C-13. El grupo está conformado por detectives de la Policía de Nueva York y agentes del FBI, que saben bien con quién se enfrentan, según el agente especial supervisor Fernando Llanos. En Nueva York, a principios de los 90, la situación era de colombianos en control del tráfico de drogas. Las dos bandas principales eran los carteles de Medellín y Cali. Cuando los carteles enviaban drogas al país, las traían empacándolas entre cargas legales, de acuerdo al agente especial de aduanas, Phil Spinelli. Con carga en contenedores, puedes esconder narcóticos o casi cualquier tipo de carga que se envía a Estados Unidos. Han licuado narcóticos y tratado de meterlos en botellas. Los han disfrazado de dominós. Los han metido en latas de pasta de guayaba y de duraznos que estaban completamente selladas. Y enviado a través de la ciudad de Nueva York, uno de los puertos más activos del mundo. En el área de Nueva York recibimos unos 5,000 contenedores al día. Cada uno puede contener unos 8, 9 o quizá 13,000 kilos de carga. Es muy difícil, es como tratar de encontrar una aguja en un pajar. Cuando las drogas llegan a Nueva York, son distribuidas por todo el país.
El grupo de tareas está decidido a cortar este suministro de drogas y acabar con los carteles. El propósito en el grupo de tareas es armar casos, tratar de monitorear a estas personas, tratar de infiltrarlas y acabar con ellos. Para lograrlo, el detective Epólito se infiltra encubierto en el sombrío mundo de los narcotraficantes y necesita apoyo. Los casos más productivos involucran informantes confidenciales porque ellos saben lo que ocurre. Ya ellos están adentro. Una vez que el detective crea confianza con el informante, las puertas comienzan a abrirse. Tuve un informante confidencial, en particular, que era muy fiable. En diciembre de 1991, el informante le habla a Epólito de un hombre de nombre Eduardo. Le dice que Eduardo negocia con celulares clonados y podría estar relacionado con el cartel de Medellín. Cuando aparece... Sabe que los carteles colombianos están desesperados por hacer negocios con la mafia estadounidense. Sentían que el crimen organizado, tradicional, tenía mucho tiempo aquí, que conocían todos los pormenores, todos los trucos, tenían contactos, y eso era lo que estaban buscando. Esta era la oportunidad que esperaba Epólito para entrar en el cartel. Decide ir encubierto como un miembro de la mafia en un esfuerzo por orquestar una compra importante de drogas al cartel. Quieres hacerlo, pero no sabes. El detective le pide al informante que prepare una reunión con Eduardo y que lo presente como Tony Romano, su identidad encubierta. El informante se encuentra con Eduardo y le habla de Tony Romano. Eduardo parece interesado en una conexión con la mafia y accede a la reunión. Funciona muy bien. Así es como es. Oye. Sí. Pero le advierte al informante que, si es una trampa, va a pagarlo caro. Estar encubierto es una de las tareas más peligrosas para un agente. Si descubren que es policía, lo más probable es que él y su informante sean asesinados. Cada reunión es preparada de forma que el agente sepa qué decir y qué evitar. Una operación encubierta es una acción orquestada con cuidado. No es que dejamos a la gente encubierto por su cuenta, no opera en un vacío. Lo que hacemos es tener una reunión previa. Tenemos planes tácticos, pasamos revista a las cosas, tratamos de cubrir cada posible escenario. Y luego cuando salimos, la seguridad de la gente es crucial. Tenemos gente asignada estrictamente para que lo vigile, le dé seguridad. Tratamos de controlar la ubicación de la reunión. Se escoge un lugar que, de alguna forma, te sea familiar. El C-13 decide que Epólito se encuentre con Eduardo en un bar local. Nos preparamos fuera del lugar, vigilamos la entrada y la salida, pero también enviamos agentes y detectives adentro. La clave es nunca parecer muy ansioso. Lo mejor no era empezar con el tema de las drogas, porque muchas veces cuando haces esto se levantan y se van y piensan que eres policía o federal y se retiran. Así que pensé comenzar por debajo y tratar de hacer algún negocio relativo a fraude celular con el hombre. Epólito sugiere un trato con celulares clonados, teléfonos reprogramados para usar un servicio involuntario gratis. Dice que los necesita para sus actividades con la mafia. Y también le dije que no quería entrar directo en el tema de drogas, porque no sabía quién era. Sabes, hagamos esto y si todo sale bien podemos seguir adelante. Es usar un poco de psicología. Eduardo accede a clonar los teléfonos por un precio. Después de la reunión, Epólito reporta al grupo de tareas. Para entonces, los agentes de inteligencia tenían más detalles del narcotraficante. Eduardo era considerado un traficante callejero, una mula. No estaba bien ubicado dentro de ninguna organización. Era un intermediario, trataba de conectarte con alguien, cosas así.
no era el foco principal de la investigación. Queríamos usarlo como un escalón para subir más o En esta escalar. etapa era probable que pudiéramos escalar a la próxima etapa. Asegurando que está satisfecho con el trato de los teléfonos clonados, Hipólito lleva el caso al próximo nivel. Prepara otro trato con Eduardo, esta vez con drogas. El detective debe mantener su imagen de mafioso. Lo más importante es generar credibilidad. Tienes que ser capaz de convencer a las personas que eres quien dices ser. Eso significa que debes jugar muy bien el rol que estás representando. Las autoridades no deben apresurarse. No quieren pedir mucha cocaína de forma inmediata, lo que podría hacer que Eduardo sospechara. De hecho, eso levantaría sospechas, así que decidimos ordenar solo una pequeña cantidad y decidimos pedirle 1 kilo de cocaína a Eduardo. Eduardo sale adelante con solo 1 kilo. Una buena señal de que podría estar conectado a un cartel. Oficiales encubiertos siguen a Eduardo tras la entrega. Necesitaban determinar si de verdad estaba conectado a un cartel. Alguien que pudiera llevarlos hasta la cadena de mando, o solo a otro pequeño narcotraficante que nos pudiera ayudar más allá en la investigación. De entrada, nadie sabe con certeza si se trata de verdad de una organización de narcotráfico. Parecía que había algunas pistas, parecía que había humo y tratábamos de ver si de hecho había fuego. Los investigadores detectan a un hombre y una mujer que pudieran estar asociados con Eduardo, que entran y salen de una casa. Con suerte podrían identificarlos. Se requiere de este tipo de trabajo meticuloso y largo para recolectar inteligencia y armar un caso contra los carteles que operaban bajo un estricto código de silencio. El grupo de tareas C13 también analiza el porcentaje de pureza de la cocaína que Eduardo les vendió. Era de una calidad muy alta, alcanzaba más del 90%. Esto nos decía que estábamos tratando con la fuente, que era lo que necesitábamos. Cocaína pura significa que aún no había llegado a intermediarios. Parecía que Eduardo era una pista buena hacia los carteles. En ese momento nos dimos cuenta que teníamos a alguien que podía llevarnos al tipo de narcotraficantes al que el grupo de tareas estaba apuntando. Es el primer hito de lo que sería una investigación larga y peligrosa. En 1991, el grupo C13 de Nueva York trata de infiltrarse en un cartel de drogas colombiano. ¿Algún chance de...? Empezando con un traficante de bajo nivel llamado Eduardo. Luego de una compra de cocaína exitosa, Eduardo le pide al detective encubierto Richard Hipólito que conozca a los narcotraficantes que representa. Así que él preparó una reunión con una mujer conocida en las calles como Mónica. Nunca daban sus nombres reales a nadie por miedo a ser identificados. Como ocurría en todos los encuentros, agentes de apoyo cubrían a Hipólito. Reconocen a Mónica como la mujer que entró en casa de Eduardo después de la primera compra. Y cuando me presentaron a Mónica, esto solo significaba un paso más, uno extra en la escalera. Hipólito debía mantener la farsa todo el tiempo, bajo el papel de Tony Romano, un miembro de la mafia. Les explica que tiene conexiones en la aduana y puede mover envíos a través de los puertos. Los agentes detectan a un hombre observando la reunión. Se percatan de que es otra persona vista en la casa. Agente especial Fernando Llanos. Los colombianos eran tan sofisticados que muchas veces realizaban contravigilancia. Esto era un procedimiento de operación estándar para ellos. Eran cautelosos, estaban alerta en caso de que se tratara de fuerzas policiales. En una reunión preliminar no se toman decisiones reales, pero Mónica parece interesada. Quiere encontrarse de nuevo para discutir detalles con su socio Willy. Cuando ella y Eduardo se van, agentes de apoyo tratan de identificar el auto de Mónica. Luego, en un esfuerzo de identificarla, el grupo de tareas hace que un oficial uniformado le haga un control de tráfico rutinario a su vehículo. Se percató que iba a 65 en una zona de 40. El conductor es el hombre que vigilaba la reunión en el restaurante. El oficial logra conseguir las identidades de la pareja.
El hombre se llama Gustavo Valencia. Y el nombre real de Mónica es Rocío Londoño. Los investigadores revisan los antecedentes y descubren que ambos están involucrados con los carteles colombianos, los despiadados líderes de narcotráfico mundial. Con esta información, el C-13 abre un caso oficial federal de conspiración e incluye a aduanas. De los reportes, el agente de aduanas Phil Spinelli confirma que el nombre de calle de Valencia es Willy. Willy había sido identificado como un primo lejano de Pablo Escobar, líder del principal cartel. Escobar maneja el cartel de Medellín, la banda más violenta en la historia del narcotráfico colombiano. Ofrece recompensas por las cabezas de los oficiales de la policía colombiana, manteniendo el poder asesinando a quien le estorbe. Como Willy es familia de Escobar, la investigación del C-13 adquiere un carácter de urgencia. Ahora podrían ser capaces de llevar la investigación hasta el líder del cartel colombiano, Pero él dijo, el teniente Mike Gerardi. lo ideal en cualquier investigación es llevarla del punto A al Z, y eso era lo que tratábamos de hacer. Queríamos ir del nivel más bajo al más alto. Y una vez que conocimos a Willy y sus conexiones, nos dimos cuenta de que estábamos en el curso de la investigación. Mientras Hipólito está encubierto, está en constante peligro de muerte. No puede dejar su personaje nunca. Tony Romano, el papel que juega, debe saber cómo funcionan los puertos, pero Hipólito no lo sabe. Para mantener su disfraz, agentes de aduanas deben darle un curso rápido sobre transporte internacional. Era muy importante que Richie tuviera conocimientos sobre puertos. Hay que recordar que Richie está fingiendo ser miembro de la familia de la mafia, que son tipos listos. También pretenden tener conexiones en los muelles de forma de garantizar paso seguro de narcóticos por la aduana. La única forma de convencer a Willy y a Mónica de esto es que tenga conocimiento suficiente del trabajo interno de los muelles, para que cuando les explique lo que intenta llevar a cabo sea creíble. Como los carteles son sofisticados al punto de revisar antecedentes, el grupo de tareas crea una identidad completa para el ficticio Tony Romano, con un largo récord criminal. Todos los que trabajaban en el caso sabían lo importante que era ocultar la identidad real de Hipólito. Recuerdan que en febrero de 1985, el agente especial de la DEA condecorado Enrique Camarena fue identificado como fuerza de policía por el cartel mexicano donde se infiltró. Miembros de la banda lo secuestraron, lo torturaron y luego lo apuñalaron a muerte. El grupo de tareas C-13 le coloca un cable a Hipólito para obtener grabaciones de conversaciones incriminatorias. Saben que si Hipólito es descubierto, podría ser una sentencia de muerte. En reuniones anteriores no lo habían revisado. ¿Está todo bien? Pero eso podía cambiar. Perfecto. En este tipo de trabajo, si te consiguen una pistola, es muy fácil de explicar. Es parte del negocio. Vas a tener un arma contigo, pero es muy difícil explicar ese pequeño cable pegado en tu pecho. Sobre todo, Hipólito tiene que representar muy bien su papel para evitar sospechas. Tenía que vestirme como esos tipos, hablar como ellos, tener un carro llamativo y usar joyas. Pronto, Hipólito conoce a Willy. Mientras más escala en la organización, los criminales son más diestros. Son más difíciles de engañar. Estamos hablando de personas que cumplirían una condena sustancial si son atrapados, por lo que todos tienen un sexto sentido. Su existencia depende de esa intuición para saber si los engañan, y están allí para interrogar a Richie, para decidir si es alguien confiable, fiable, y si pueden hacer negocios con él. Ahí están. El grupo de tareas escucha y cubre a Hipólito. Son tus compañeros también y no quieren que te lastimen, así que es una sensación buena saber que hay personas ahí para apoyarte. Poco a poco, el grupo de tareas se acerca al corazón del cartel, sabiendo que en cualquier momento un solo error podría ser mortal.
El detective encubierto Richard Epólito, representando a un mafioso llamado Tony Romano, se reúne con miembros del cartel de narcos colombiano. Está apoyado de otros miembros del grupo C13, algunos que actúan como guardaespaldas de la mafia. Epólito les dice a Mónica y Willy que si pueden llevar la cocaína hasta los muelles de Nueva York, él puede pasarla, evadir aduanas y llevarla a su almacén para distribución. Sabía que podrías lograr algo, Agente de aduanas Phil Spinelli. Eso era muy atractivo para los colombianos porque necesitaban a alguien que recogiera esos contenedores llenos de drogas en los muelles. Tras la reunión, agentes encubiertos siguen a los sospechosos. Notan un aspecto interesante de los narcotraficantes colombianos, según el agente especial supervisor Fernando Llanos. Tomaron un enfoque discreto. Los colombianos no andaban en Mercedes-Benz, ni Porsches, ni autos llamativos y costosos. No se vestían de una forma ostentosa, no usaban joyas costosas, mucho oro y esas cosas. Hacían un esfuerzo por permanecer bajo perfil y vimos eso con Mónica y Willy. Mediante fuentes adicionales, los investigadores obtienen más datos sobre la pareja. Se creía que en el pasado les habían confiado cargas que se habían perdido y, por lo tanto, perdieron la confianza del cartel. Habían perdido dinero y le debían a los carteles. Cuando Willy y Mónica perdieron drogas, los carteles pusieron algo muy claro: pagar la deuda o morir. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? Esa presión debía ayudar al grupo de tareas a avanzar en su caso. ¡Mi culpa! ¡Acaba el tiempo! Por supuesto, las personas en deuda con el cartel tratan de salir de esta deuda y están deseosos de arriesgarse más para lograr un mejor resultado. A través de Mónica y Willy, los investigadores amplían la investigación y penetran al mundo secreto del cartel, según el detective Epólito. Una de las metas era establecer una causa probable suficiente para ordenar intervenciones telefónicas, para reforzar el caso, recolectar información y saber qué iban a hacer los criminales antes de que lo hicieran. Como la pareja discutió sobre narcotráfico con Epólito, los investigadores no tuvieron problemas en conseguir órdenes judiciales para infiltrar sus teléfonos. El grupo de tareas usa esto para determinar si el cartel cree que Epólito es quien dice ser. Se sentían libres hablando por teléfono, discutían mucho de sus planes, lo que tenían en mente, lo que querían hacer, del gran mafioso que habían conocido. En una grabación, Mónica y Willy les dicen a sus contactos del cartel que Tony Romano es una apuesta segura. Podíamos escuchar las llamadas que hacían a Colombia discutiendo la reunión que acababan de tener y podíamos recolectar percepciones que no hubiesen sido posibles de otra forma en cuanto a lo que pensaban. El cartel había picado la carnada y está listo para el próximo paso. Envían a otro socio de alto nivel a reunirse con el mafioso. Aparece otra mujer llamada Magola. Era una colombiana muy atractiva. Era la sobrina de un notable narcotraficante al que llamaban Iván el Terrible, quien era responsable por la muerte de unos 19 oficiales policiales. El grupo de tareas sabe que Iván el Terrible se especializa en asesinar policías. Usualmente en una cámara de tortura que construyó en sus instalaciones en Bogotá, Colombia. Epólito debe continuar su rol y necesita convencer a Magola de que es un tipo de la mafia o arriesgarse a ser asesinado. Y es el policía perfecto para hacerlo. Se crió con algunas personas de la mafia, sabía cómo se comportaban, tenía el aspecto, sabía cómo actuar, sabía cómo vestirse. Y si le das a Richie un poco de soltura, le das un guión, podía jugar el rol a la perfección. Y fue excelente interpretando su papel. Epólito se percata que uno de los socios de Magola tiene un arma. ¿Estás nervioso? Y debe decidir si pide ayuda a su equipo. Se arriesga y sigue interpretando su papel. No quiere arruinar el caso. El equipo sabe qué hacer si cualquiera sospecha de ellos.
En caso de que alguien sospeche, lo más probable es que nos alejáramos un poco del lugar de forma de que piensen, hasta cierto punto, que están viendo fantasmas que, de hecho, no los hay. Al final, parece que Magola cree que Tony Romano le puede ofrecer una ruta segura para la droga. Poco a poco, el grupo de tareas penetra más profundamente el cartel. Somos individuos graduales. Primero conocimos a Eduardo, luego a Mónica, luego a Willy, después fue Magola. Seguían presentándonos a personas diferentes. La forma en que trabajaban es que reportan a personas en Colombia y eran ellos los que decidían lo que sucedía. Parecía que todo iba bien. Pero Hipólito no puede bajar la guardia. Está en peligro constante. Si el cartel tiene alguna sospecha, podían enviar a sicarios y matar a Hipólito en cualquier momento, no solo en una reunión. Podían esperar, contactarte más adelante, hacerte pensar que todo estaba bien y la próxima vez que te presentabas meterte un tiro detrás de la cabeza. Te sientes con mucha autoridad, muy alerta. Es solo la adrenalina natural. Hay un poco más de emoción involucrada. Es desafiante. Es peligroso. Cualquier error podría significar otro asesinato de un devoto oficial de la fuerza policial. Investigadores de Nueva York tratan de infiltrarse en el cartel de Medellín de Pablo Escobar y desmantelarlo. A medida que se arma el caso, el grupo del C-13 pone más recursos, incluyendo al detective Richard Hipólito encubierto como personaje de la mafia. Tenía una oficina encubierta en Floral Park, Queens, y tenía vigilancia de video y audio para documentar las reuniones y recolectar evidencia. Es el mejor lugar para monitorear reuniones, según el teniente Mike Gerardi. Podíamos llevar personas allí, podíamos grabar conversaciones, podíamos grabar videos de cada una de esas conversaciones. Cuando Mónica y Willy iban a la oficina, eran observados todo el tiempo. La agente especial del FBI, Mary Setzer, hace de recepcionista de Hipólito. Nos reunimos en la oficina unas 2 o 3 veces al mes. Yo era responsable de abrir la puerta cuando llegaban los sujetos, de anunciarlos a la gente encubierto y escoltarlos a su oficina. Ella estaba para protección, pero también como parte del acto. Dime, ¿cómo está todo? Richie siempre trataba de desviar la atención, haciéndome llamadas falsas desde la oficina durante estas reuniones. Levantaba el teléfono y decía, asegúrate que la orden llegue mañana, envía el fax. Todo se hacía para convencer a los miembros del cartel que él era en realidad Tony Romano. Tienes que construir credibilidad con esa gente. Si le dices que eres una persona, tienes que demostrárselo, tienes que probarlo. Así que montamos esta oficina para llevarlos allá y que se sintieran a gusto. Además, servía de lugar de reunión fuera de la vista del público. Se sentían seguros, a salvo. Era un proceso lento, mientras el grupo de tareas preparaba un fraude complejo contra adversarios recelosos. Fernando Llanos, agente especial supervisor. Eran personas listas, tenían años involucradas en narcotráfico en Colombia y fuera del país, apoyando a los carteles en su gran esfuerzo de distribuir a nivel mundial su producto. Durante toda la investigación siempre nos preocupó que hubiera algún error, que se dijera algo inapropiado o la posibilidad de que fuéramos vigilados y que todo quedara al descubierto. Si el cartel tenía la más mínima sospecha, era probable que asesinaran a Hipólito y a su informante. En sus pocos días libres, Hipólito necesita una excusa para no poder reunirse con Mónica y Willy. Les dice que viaja con frecuencia a Atlantic City para atender asuntos de la mafia. Con el tiempo, ambos le piden ver la operación de Atlantic City. ¿Cómo está la pasta? Hipólito está en problemas.
No tiene ningún negocio real en Atlantic City. El equipo se apresura en armar una artimaña que engañe a los narcos. Los llevé a Atlantic City. Ese era otro paso para credibilidad. Querían ver dónde pasaba mis fines de semana, dónde pasaba el tiempo. Los llevábamos a los casinos. Los agentes del Estado fueron muy eficientes en montar casinos donde yo pudiera llegar como el mandamás. Les dimos facilidades para apostar, tenían habitaciones para quedarse, cenábamos como reyes y reinas. Había agentes de apoyo en todas partes. Toda la operación encubierta es cuidadosamente planificada sin dejar nada al azar. ¿Quieres vino? El grupo de tareas quiere que los carteles vean todo lo necesario para que crean que Hipólito es un mafioso. Incluso envían a un oficial encubierto para que actúe como capitán de la mafia y le piden al informante reunirse con Hipólito. El informante habla con Richie, quien se aleja, pero a la vista del resto de los participantes. El otro sujeto abraza a Richie, dándole la bienvenida, lo besa en ambas mejillas como lo habían planeado y le entrega un sobre con un fajo de billetes. Richie lo despide, camina de vuelta a la mesa, saca el sobre con el dinero, lo revisa, se lo guarda y se queja de que siempre está trabajando, no tiene descanso ni siquiera en Atlantic City, y estas personas quedan impresionadas. Pero los carteles necesitan más seguridad. Envían a un inquisidor a reunirse con Hipólito. Su alias es Sammy y se especializa en detectar policías encubiertos. Sammy era un personaje. Era un comodín que fue lanzado a la investigación. Era un sicario, alguien que parecía ser capaz de determinar si alguien era un oficial de las fuerzas policiales. La habitación está bajo vigilancia y los agentes observan desde una oficina en el hotel, en contacto con apoyo cerca de la habitación. Deben proteger a Hipólito, pero no pueden adelantarse. Se debe reaccionar casi en menos de un segundo. Y si se toma la decisión incorrecta en un caso como este, ¿cómo sería intervenir? Se podría acabar con años de investigación. Pero si actuamos con lentitud, podemos perder al agente encubierto. Sammy comienza el interrogatorio. No revisé si estaba armado cuando entró por la puerta. Muchos de estos tipos portan armas y hay que tener mucho cuidado. Tenía que asegurarme de responder de forma correcta, porque si le daba alguna impresión de que yo era un tipo malo tratando de timarlo, o fuerza policial, sabe Dios qué podría ocurrir. ¿Con quién has estado? Hipólito sabe que tiene apoyo, pero sigue siendo una tensa situación. Siempre hay una señal preparada entre tú y el apoyo en caso de que algo salga mal o una palabra clave. Solo sueltas la señal o palabra clave y ellos intervienen. En varias ocasiones, Sammy da indicios de que cree que Hipólito trata de engañarlo. Estábamos muy cerca, podíamos llegar en un par de segundos, pero ese tiempo podía significar la diferencia entre vida o muerte, así que era una situación devastadora. Mientras Sammy continúa presionando a Hipólito, los agentes temen que una respuesta incorrecta pueda destruir toda la investigación y que el detective Hipólito muera. El detective encubierto Richard Hipólito enfrenta a un inquisidor del cartel de narcotráfico de Pablo Escobar, un hombre conocido como Sammy. Le exige a Hipólito detalles de sus crímenes pasados para probar que es de verdad un mafioso. ¿Cuántos has asesinado? Agentes observan la reunión listos para enviar apoyo. Listo, no se ve bien de nuevo. Y en algún punto del interrogatorio sentí que tenía que detenerlo antes de decir algo que no pudiera apoyar el informante. Y me levanté y le dije, ¿de verdad esperas que te diga todo lo que he hecho? ¿Esperas que te diga a quién he asesinado? ¿Con quién he consumido drogas o con quién he negociado? Le dije, por lo que sé, podrías ser un policía, podrías ser un agente.
Dije lo que iba a decir. ¿No quieres colaborar? El detective se arriesga en su personaje de Tony Romano y exige más respeto. Y le dije, te ofrezco mi mano, o te sientes bien conmigo, o fue un placer conocerte, y me voy con mi negocio a otra parte. La tensión aumenta. Y se descompuso, y se alejó hacia un lado a hablar con ellos. Vociferaron y gritaron en español, lo cual no entendí. Sammy y los otros podrían estar planeando algo violento, pero Hipólito ya no podía echarse para atrás. No puedes mostrar que estás intimidado o les tienes miedo. Eso es lo peor. Tiene que parecer que eres fuerte, incluso más que ellos en algunos momentos. El detective Mike Gerardi está a pocos segundos de distancia, pero eso puede ser muy tarde. Estábamos listos para intervenir, pero Richie lo manejó bien. Fue capaz de salirse de la situación. Kilen a ambos. Quiero a todas las unidades listas. Aborten. Todo está bien. Por fin, Sammy decide que Hipólito es quien dice ser. Volvió, sonrió, me dio la mano y dijo, estaremos haciendo negocios. De nuevo, el detective había engañado a los criminales. Phil Spinelli, agente de aduanas. Todo eso es parte de estar encubierto, de ser capaz de actuar con calma, bajo presión, y Richie, siendo un profesional, lo manejó muy bien. Antes de que los narcotraficantes dejen Atlantic City, Sammy decide probar al informante. Según Fernando Llanos, agente especial supervisor. Los sujetos le pidieron al informante ir a una de sus habitaciones para hablar con él y por fortuna teníamos una habitación adyacente y pudimos escuchar la conversación. ¿Sí soy policía? El informante es un civil, no es fuerza policial y podía no aguantar la presión del interrogatorio. ¿Que si soy policía? Los agentes observan cómo Sammy trata de que el informante traicione a Tony Romano. Presiona duro. Se puso difícil en ciertos momentos. El equipo de apoyo pensó que iban a tener que tumbar la puerta y rescatar al informante y acabar con el caso en ese punto. Es un gran caso, pero no valía la vida de un hombre. No hay nada que vaya a decir. Tienes que tomar riesgos calculados y esta era otra situación en la que teníamos que hacer eso. ¿Podremos actuar con la rapidez suficiente? ¿Podremos entrar a la habitación si este hombre saca un arma y se la pone al informante en el cuello? No voy a decir nada para traicionarlo, ¿está bien? El informante se niega a traicionar al poderoso mafioso. ¿De acuerdo? No hables mucho. Dice, su gente me matará más rápido que eso. Dice, nunca haría nada para traicionarlo a él ni a la familia. Y cuando dijo que ellos lo respetaran y vieron que no me iba a traicionar, creo que sintieron que él tenía cierta integridad y que no sería un factor de riesgo para ellos tampoco. Y abrieron una botella de champaña en la habitación, celebraron y... Oh, sí, ha salido el whisky. Otra posible crisis había sido evitada. Pudo haber sido el fin de la investigación. O el fin del informante, si hubiesen decidido asesinarlo. Parecían reuniones interminables, pero gracias a este nivel de precaución fue como los carteles se hicieron tan poderosos. Estás lidiando con adversarios formidables. Hubo muchas negociaciones antes de alcanzar el punto de llegar a los movimientos precisos para traer las drogas de Colombia hasta aquí. Bueno, está bien. A medida que se profundiza la investigación, el próximo peldaño de la escalera es Hernando Sánchez Henao, un miembro de alto nivel del cartel. Sugiere ir más allá de un solo envío y abrir un nuevo canal hacia Estados Unidos. Un matrimonio entre los carteles de Colombia y la mafia estadounidense. Le dimos la oportunidad de mover el producto sin fuerzas policiales de uno de los muelles a uno de nuestros almacenes. En efecto, lo que hicimos fue darles una parada de compra para esta organización y les encantó. La adición de Hernando significa que el grupo de tareas C13 se está metiendo más profundo en el cartel de Escobar. Fue una oportunidad de involucrarlo en esta cuestión en particular, y cada vez más sabíamos que nos acercábamos a la fuente. Con una orden judicial, los investigadores intervienen los teléfonos de Hernando. Para proteger a Hipólito, direccionaron las llamadas a través de un número en Atlantic City, a su casa en Nueva York. Durante una de las llamadas, Hernando le pide a Hipólito que vaya con él a Colombia a inspeccionar un envío de cocaína.
Es muy peligroso que Hipólito viaje. Es como entrar en la boca del lobo. El grupo de tareas es incapaz de protegerlo. Pero si se niega, el cartel puede sospechar y matarlo. Sé que eres un hombre ocupado, lo sé, entiendo. El detective encubierto Richard Hipólito trabaja para atrapar al poderoso cartel de drogas de Medellín. ¡Levanta la cabeza! Hernando Sánchez Henao quiere que lo acompañe a inspeccionar un envío de cocaína. El detective debe librarse del viaje. Es muy peligroso. Su equipo no puede protegerlo en suelo extranjero. Pensando con rapidez, le dice a Hernando que no puede dejar su negocio de la mafia desentendido y espera que no sospeche nada. Muy bien, entiendo, pero yo también soy un hombre ocupado. Una de dos cosas podía ocurrir. Podían salirse y nunca más tener que ver contigo o... Dependiendo de cuán profundo estabas dentro de la organización, cuánto sabías, tu vida podía estar en riesgo. Hipólito logra un respiro. Hernando cree su historia. El grupo de tareas continúa vigilando a los sospechosos para identificar más implicados. Los investigadores ven cómo Hernando se reúne con un hombre identificado como Mauro Trujillo, un alto miembro del cartel buscado por la DEA por narcotráfico y lavado de dinero. Los agentes quieren arrestarlo, pero no quieren revelar la investigación, así que esperan. A medida que Hipólito se mete más profundo en el cartel mortal, el peligro crece. Hay un factor de riesgo más alto. Algunas noches no iba a casa. Y si iba, tenía que hacerlo de manera de asegurarme que no me estaban siguiendo. Por fin, una vez pasa el año nuevo, Hipólito se entera que el envío está en camino. Pero hay un cambio de planes. En vez de cocaína, Hernando dice que está enviando una carga de prueba. 9,5 toneladas de marihuana. En su papel de Tony Romano, el detective pretende estar molesto con el cambio, pero es una carga grande. Y podría ser la evidencia que necesitan para cerrar la operación. Era demasiado para una carga de prueba. No era normal ver algo como eso. Las cargas de prueba son 1 o 2 kilos para ver si es incautada. Si logra llegar a las calles, ver qué ocurre. El grupo de tareas no puede permitir que esa cantidad de droga llegue a las calles. Cuando la carga llega a los muelles de Nueva York, investigadores encubiertos la transportan directo al almacén de Hipólito. Necesitan revisar el contenido del contenedor. Pero las puertas tienen un sello para asegurarse que nadie las abra. Es una práctica común de envíos internacionales. Los agentes necesitan encontrar una forma de entrar y dejar los sellos intactos. Phil Spinelli, agente de aduanas. Lo que se pudo hacer fue sacar la puerta sin romper el sello. Al principio parecía un envío normal de ropa. Lo que tenemos es... Oculta detrás de las franelas, había toneladas de marihuana. Recuperamos como unas 272 cajas de cartón con 8.700 kilos de marihuana con un valor superior a 22 millones de dólares. Sin duda, estaban tratando con un cartel importante. No es fácil reunir 9,5 toneladas de marihuana. Estas personas tenían los recursos para hacerlo. Eran tipos malos, criminales mayores. Ellos inundan al país con esta peste y tienen que ser detenidos y parar de una vez por todas su operación. Para procesarlos, el grupo de tareas C-13 necesita que los sospechosos completen la transacción y acepten el envío. Hipólito los invita a ir al almacén. Por supuesto que teníamos un video y equipo de vigilancia. Uno de mis supuestos empleados vino con un cortacadenas y cortó el sello detrás del contenedor. Les entregué el sello y les dije... Aquí tienen un souvenir y pudieron ver que la carga estaba sellada. No había sido alterada. Llegó en una sola pieza.
De paso, tenía conmigo una navaja de muelle. La abrí y estaban felices. Vieron que era la carga que habían enviado y también querían llevarse algo con ellos. Pero Hipólito no puede permitir que las drogas lleguen a las calles y usa a su favor el cambio no planificado de cocaína a marihuana del cartel. Dije, ustedes me fastidiaron. Y así es como va a funcionar esto. Van a hacer lo que les diga. Quiero esos 5,000 kilos de coca aquí. Cuando tenga mis drogas, entonces ustedes tendrán su marihuana. Los sospechosos entran en pánico. Están desesperados por tomar el control de las drogas. Muy desesperados. Mónica hasta ofreció dejarme su bebé como garantía de buena voluntad. Es una movida impactante que nadie esperaba. Da terror cuando escuchas historias como esa. La cuestión era que si ella estaba dispuesta a entregar a su hijo a un criminal, ¿qué me habría hecho a mí o cualquier miembro del equipo de investigación si se enteraba de que éramos fuerzas policiales o si descubría que Richie era en realidad un detective policial encubierto? Da escalofrío solo pensarlo. Relájate, ¿te parece? Hipólito se mantiene firme. No va a soltar la marihuana hasta que la cocaína que pidió llegue. Por fin los miembros del cartel acceden y planean encontrarse luego. Mientras el C-13 planifica arrestos, Hipólito debe enfrentar la ira de miembros del cartel. No puedo hacer eso. Estaba muy inquieto durante esas últimas reuniones porque seguían presionándolo para que entregara las drogas, para darles algo de la marihuana, para que ellos entonces pudieran venderla. El 3 de febrero de 1993, más de un año después que se iniciara la investigación, los planes de arresto están listos. El grupo de tareas hace su movida. Los primeros son Willie y Mónica en la oficina de Hipólito. Para el momento ninguno sospecha nada. Ya son las 6:25. FBI, arriba las manos, arriba las manos. Estaban perplejos. No sabían lo que sucedía. Había hombres con rifles, armas desenfundadas y usando chalecos antibalas. Entonces aparece el hombre que conocían como Tony Romano. Salí a hablarles y tratar de que cooperaran y les dije, ya saben quién soy. Soy la policía. Y creo que se sintieron traicionados y que los había engañado, lo cual hice en interés de la justicia. Y Willie me miró con lágrimas en sus ojos y dijo, ¿cómo pudiste hacerme esto? Y le dije, bien, Willie, tú entras a este país, traes esta sustancia y destruyes a nuestro pueblo, a nuestra juventud. Le dije, soy un oficial de policía, un detective. Estoy aquí para hacer cumplir la ley. Tú la violaste. Quedan bajo arresto. Y eso fue todo y salí de la habitación. ¡Agentes del FBI! En 24 horas, el C-13 había arrestado a Hernando y otros 6 cómplices. ¡Quieto! Magola no fue encontrada. Había huido a Colombia. Eduardo, Mónica, Willie, Hernando, Trujillo y otros son cada uno acusados de múltiples cargos de conspirar para distribuir narcóticos. Mary Setzer, agente especial del FBI. Se declararon culpables. Sin embargo, Mauro Trujillo, también conocido como Restrepo, huyó del país hacia Colombia. El FBI está recolectando información sobre el paradero del señor Trujillo. Si alguien tiene información, puede llamar al FBI de Nueva York al 212-384-1000. Más de un año de un peligroso trabajo encubierto de agentes y oficiales del grupo de tareas C-13 había logrado inutilizar a un cartel de narcotráfico que muchos creían imparable.